Me voy acomodando. Aleluya. Me gustaría subir y decirles que me siento fresco y que no estoy nervioso y que casi no se me baja la presión cuando me levanté de estar arrodillado. Pero es una bendición estar hoy en la casa del Señor alabando su nombre en conjunto con la iglesia. Es lindo ver otras caras nuevas y otras que vinieron de vacaciones, que ya se las extrañaban. Y es un gozo, como digo, estar en la casa de Dios alabando a nuestro Señor. Es la verdad que me llena de gozo a pesar de los cortes de luz, a pesar del calor, a pesar de las cosas que nos pueden tirar abajo. Estar en la casa de Dios para mí es un gozo. Está tibia. Amén. Hoy les voy a hablar algo que tenemos todos en común. Los hijos de Dios, los que están fuera de la iglesia. Hay muchas cosas que tenemos en común, pero hoy les vengo a hablar de una y se trata de la duda. La duda, y después voy a profundizar sobre la fe. Ahora, algo que yo empecé a entender un poco más a la hora de preparar la palabra era sobre si la duda en nosotros, los hijos de Dios, es algo bueno o es algo malo, es algo que agrada a Dios, es algo que desagrada a nuestro Dios. Y a la conclusión que llegué es que la duda en nosotros es algo inevitable, porque somos y fuimos creados como seres racionales, ¿no? Que buscamos entender las cosas y buscamos cuestionarnos las cosas y buscamos llegar a preguntarnos ciertas cosas sobre la gente en la que confiamos y tenemos nuestra fe puesta. Y algo que yo me preguntaba, y gracias a Dios creo que el Señor me lo estuvo hablando, era sobre si la duda anulaba nuestra fe. Estuve reflexionando un poco sobre si es algo que se contradice, ¿no? Si yo tengo fe en Dios, pero tengo duda si eso tiene una suerte de lógica, ¿no? O si me estoy contradiciendo. Y creo que yo lo llevaba un poco primero a la definición de fe en la Biblia, ¿no? La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Distintas versiones, mismo significado. Y al leer esto, yo creo que no se contradice nuestra duda ante el plan de Dios y nuestra fe. ¿Por qué es esto? Porque yo puedo tener dudas, pero seguir teniendo fe en el plan de Dios. Y yo lo llevaba a ejemplos prácticos, ¿verdad? Me pasa mucho ahora que estoy viajando muchísimo en colectivo. Muchísimo, es como mínimo 2 o 3 colectivos por día en un día tranqui. Y algo que me pasa es que veo al colectivero y en mala educación los juzgo un poco, ¿no? En los que confío son los que parece que son más experimentados en el rubro, ¿no? Después están los más jóvenes en los que me cuesta poner mi dudo, ¿no? Pero al fin y al cabo no me bajo del colectivo, ¿no? No es que digo, esa cara no me gusta, me bajo. Sino que yo digo, y me subo, viajo igual porque tengo que llegar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, después de mis dudas, puse mi fe igual en el colectivero, porque le confié en mi seguridad, mi vida, que no choque y que no pase nada que atente a mi vida, a mi seguridad. Lo mismo pensaba en otro ejemplo práctico, que es que si, por ejemplo, Franco me dice, che, vamos a comer a tal lugar que me dijeron que se come bien, y yo llego
y no tiene tanta pinta el lugar. Entonces, bueno, digo, empiezo de vuelta, con dudas. Pero al fin y al cabo termino comiendo en el lugar y se come re bien. Entonces, mi fe fue puesta en la decisión de Franco, pero a pesar de mis dudas, pude tener una buena experiencia, ¿no? Lo mismo creo que ocurre cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor. Después lo voy a llevar a un ejemplo práctico en la Biblia, en donde me va a llevar a un punto de eje al próximo tema que tiene que ver, pero si yo pongo mi fe y mi confianza y toda mi vida en Dios, no significa que no vaya a tener dudas, porque Dios nos hizo así. Vamos a decir, ¿y si esto no resulta? ¿Y por qué Dios no responde? Pero sigo orando y sigo confiando en la respuesta de Dios. Y tal vez no tenga con qué sostenerme, tal vez, pero bueno, yo mi confianza y mi fe la sigo teniendo puesta en Dios. Y es así como confío en quién es el conductor, quién es el que dirige, quién es el soberano de mi vida. En Génesis 19 nos encontramos con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y acá hay una historia práctica sobre la confianza puesta en lo que Dios nos dice, a pesar de las dudas. Vemos que los ángeles se acercan a Lot y le dicen que va a ser destruida la tierra, que el Señor vio que tienen mucha maldad en este territorio y que iba a ser destruido. Bueno, Lot se acerca a los yernos, quiere salvar sus vidas también, y después lo que le ocurre a Lot es que está tardando también en tomar la decisión de irse, y el Señor en su misericordia dice que lo toman de la mano y le toman la decisión. También Lot se cuestiona el tema y tiene sus dudas con respecto al plan de Dios y dice, pero las montañas, no, mejor vayamos a la otra ciudad, que ahí vamos a tener refugio. Y Dios en su misericordia se lo concede, pero entonces vemos esto, ¿no? En la personalidad de Lot. Cree y tiene la obediencia puesta en que sí, va a ser destruida, se tiene que ir, pero vemos como que es un corazón que tiene conflicto dentro de suyo. Pero es obediente y cuando se va no mira hacia atrás. Lo mismo no pasa con su esposa. Dice que la esposa mira para atrás y se convierte en una estatua de sal. Esto es desobediencia ante lo que Dios les había dicho. Y la desobediencia es rebeldía ante lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso es lo que quería un poco poner en comparación, ¿no? Nuestra rebeldía con nuestra duda. Ya es distinto empezar a dudar de lo que Dios tiene para mi vida con decir, no, me bajo de este colectivo y no confío en esto. No quiero viajar más acá porque sé que yo tengo otro que me va a llevar mejor, más seguro. Y tomo mi decisión porque confío más en mí que en Dios. Tengo más fe en mis decisiones que en Dios. Y de vuelta me preguntaba otras cosas y también buscaba, ¿qué tenemos en común, no? Y decía, ¿qué tienen en común Adán y Eva, Abraham, el pueblo de Dios, David, Jonás, Pedro, un montón de personas que la Biblia nos relata, que es que se rebelan en algún momento ante lo que Dios quiere para sus vidas. Y yo me veía reflejado en todo eso. También creo que en un momento todos estamos en un estado de rebeldía ante Dios. Esto es, sí o sí, antes de que hayamos aceptado a Dios en nuestra vida. En ese momento estamos en contra de Dios. Somos enemigos de Dios antes de que Dios nos adopte como sus hijos.
Después tenemos otra rebeldía muy distinta, que es cuando somos hijos de Dios. Y la rebeldía sí es un acto que atenta contra nuestra fe, a comparación con la duda. La duda, como les contaba y les repito, es dudar, pero sigo confiando y tengo la fe puesta en Dios. La rebeldía no, la rebeldía ya anula, o no es que anula, pero sino que empieza a debilitar nuestra fe en Dios. Ya no confiamos en Dios, ya no creemos en el plan para la vida, para nuestra vida de Dios. Pero también creo que es algo, como así la duda, también el momento de crisis de fe, creo que es algo inevitable en la vida de los hijos de Dios. Lamentablemente, no digo que sea algo bueno, sino digo que es algo inevitable. Primeramente porque todos, y como repito, en algún momento fuimos enemigos de Dios y estábamos en rebeldía con Dios. Y también creo que una vida que empieza a buscar a Dios es atacada por el enemigo para que éste no lo haga. Y muchos de nosotros caemos ante esto y nos ponemos en un estado de rebeldía ante Dios. Y algo que me preguntaba con respecto a la fe es cuándo y en qué ocasiones en mi vida tuve problemas con mi fe y mi fortaleza de fe en Dios. Y algo que me llevó a una respuesta un poco más fácil, es decir, cuando mi fe fue más fortalecida y fue más fácil tener fe en Dios. Y algo que llegaba a reflexionar era que cuando Dios te responde, ¿no? Cuando estás orando y la respuesta llega y todo parece tan claro, es como que nuestra fe es fortalecida y no cuesta. Cuando las cosas salen, cuando estás orando por un trabajo y de pronto ya lo tenés, o querés algo para tu familia y lo conseguís, y entonces nuestra fe pareciera engañosamente que es una fe fortalecida, pero se ve la fortaleza de la fe cuando esto no se cumple, y se ve que es una fe en el egocentrismo de nuestra relación con Dios, porque ponemos nuestra fe en las cosas personales. Mientras las cosas me van bien, es fácil confiar y tener nuestra fe puesta en Dios. Las cosas y nosotros mismos nos conocemos cuando entramos en conflicto. Entonces, cuando las cosas no son como quiero, es cuando tengo conflicto de fe. Lo mismo llegaba a pensar en nuestra ideología o nuestras ideas o lo que nosotros creemos. Cuando empezamos a conocer a Dios o cuando Dios se nos revela a nuestra vida o cuando escuchamos también otras ideas y vemos que Dios no coincide conmigo. ¿Y cómo Dios no coincide con mi idea? Y empezamos a decir, bueno, capaz que, viste que la Biblia es vieja, viste que fueron muchos años, las cosas cambian, los tiempos son nuevos. Empezamos a perder nuestra fe en Dios. Empezamos a debilitarnos, mejor dicho, en nuestra fe con Dios. Llegamos a preguntarnos, llegamos a cuestionar la existencia de Dios, empezamos a buscar excusas y decimos, como Dios no se amolda a mi concepto, como Dios no se amolda al Dios que yo había conocido, entonces empieza a haber un conflicto adentro de mi corazón y con mi fe. Además de cuando faltan cosas materiales, además cuando no vemos salida o cuando no tenemos respuesta, es cuando nuestra fe es probada y se conoce y nosotros mismos podemos llegar a apreciar esto. En su misericordia Dios nos sigue amando, como nos predicaba el pastor Beto el domingo. En su misericordia, aunque nos alejemos de Dios, eso es algo imposible, no podemos alejarnos del amor de Dios, porque a pesar de que estemos
en un estado de una fe debilitada y perdidos en nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas, confundidos. El Señor en ese estado nos sigue amando de la misma manera en que nos amaba cuando nuestra fe parecía una fe fortalecida, ¿no? Entonces, lo que hace el Señor es ver nuestro propio corazón en esos momentos. Y se me venía cuando preparaba la predicación el hijo pródigo. Yo creo que el hijo pródigo muy difícilmente hubiera conocido al Padre de tal manera si no se hubiera ido. Muy difícilmente el hijo pródigo hubiera conocido la misericordia del Padre, porque misericordia es cuando se nos perdona, misericordia es cuando ocurren estas cosas. Es un regalo, ¿no? No lo merecemos. Entonces, conocemos a Dios como lo es, un Dios misericordioso. Y por amor a Él mismo en ese estado, nos acerca de nuevo a Él y podemos llegar a conocerlo aún más. Y podemos llegar a amarlo aún más. Encontraba y se me venía a la mente Lucas 7:47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus pecados les han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Cuando pasamos por tanta rebeldía ante Dios y por tantos momentos donde le decimos que no a Dios y dejamos de tener tanta confianza en Él y ponemos nuestra confianza en otras cosas, cuando volvemos, el amor de Dios nos parte al medio. Es lo que le pasó al hijo pródigo. Algo que pensaba cuando leía era que el hijo pródigo no decide ir al padre porque dice, bueno, mi padre en realidad es un tipo misericordioso, es un tipo amoroso, entonces me voy a acercar a él porque sé que me va a perdonar. Eso no lo pensaba porque no lo conocía al padre. Él pensaba más por un lado de practicidad, de decir, bueno, por lo menos lo tengo que intentar, o sé que algo, una migaja me va a tirar. Y lo primero que se encuentra es con el amor del Padre, ¿no? Es el Padre corriendo hacia Él y abrazándolo. Es lo mismo para nuestra vida. En nuestro estado de rebeldía y lejos de Dios, muertos ante Dios y enemigos de Dios, que es antes de ser hijo suyo. El amor de Dios nos parte al medio cuando vemos que aún lo que somos, Dios nos perdona y nos abraza, porque hemos sido perdonados. Eso es lo que el Señor me pide que les comparte en este momento. Si nos rebelamos contra Dios y dejamos de confiar en Él, o si nuestra fe es debilitada, el Señor está dispuesto a abrir sus brazos y darnos de su amor por completo, como nunca lo ha dejado de dar. Y es como nos escogió el Señor. Yo pensaba mientras preparaba el mensaje que Dios cuando crea a Adán y Eva, los crea aún sabiendo que ellos se iban a rebelar contra Dios, contra Él. Cuando Dios escoge a Abraham entre todas las personas, sabe de que Dios en un momento deja de confiar en Dios por el tema de la promesa del Hijo. Lo mismo pasa con un montón de personajes en la Biblia, el pueblo de Dios, David, Salomón, Jonás, Pedro. Es una historia que se repite constantemente en la Biblia y se va a repetir en nuestra vida. Y lo vemos como que Dios nos ha escogido a pesar de conocer por completo nuestro corazón y nuestra debilidad. Así que
algo que le quería dejar en esta noche, espero que sea esto. Si tenés dudas, que sigas teniendo fe, que sigas confiando en Dios, que las dudas van a estar, pero que las dudas también nos llevan a conocer más a Dios, porque si yo me pregunto, por ejemplo, ¿y por qué Dios quiere que yo sea santo? ¿Por qué quiere que haya santidad en mi vida? Empiezo a conocer más a Dios. Mi duda me lleva a preguntarle cosas a Dios y Dios en su misericordia las responde. Sigan preguntándose cosas de Dios. Eso habla de madurez también en cierta forma, porque puedo llegar a, como repito, es nuestras preguntas a Dios las que nos dan respuesta y las que hacen conocer a Dios. Si nos rebelamos contra Dios, si te has rebelado, el Señor te espera con brazos abiertos. Amén.